Muy buenas noches, compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Moderno de la circunscripción número 1, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, con Toronto y Montreal. A los compañeros de la circunscripción número 2, incluye Puerto Rico, Miami y Latinoamérica. Y la circunscripción 3, que corresponde a Europa. Y damos inicio formal a esta conferencia sobre educación y formación electoral con estos pensamientos e ideas. El saber no pesa, me decía mi madre, mientras yo leía y veía un anuncio en la televisión en mi tiempo mozo, que decía que los libros no muerden. Pues recordaba a mi profesor de español, Francisco García, que decía que recordar a tiempo es saber. Mientras razonaba y me daba cuenta que el aprendizaje que nunca se olvida es aquel que nace del autodescubrimiento. Continuemos avanzando, nos dice a diario nuestro líder internacional, Margarito Carlos de León, avanzando sin distracciones ni confrontaciones. Similar al concepto de lógica, que es el razonamiento de las ideas, desarrollándolas de una forma coherente y sin contradicciones. Pues es la educación la columna vertebral para el desarrollo de los pueblos, la luz que alumbra los caminos oscuros en nuestras vidas, sacándonos de la ignorancia. Por tal razón, no importa la popularidad que tenga un candidato presidencial, si no hay formación y educación electoral en sus estructuras, se le hace más difícil alcanzar el poder. Juntos podemos lograrlo. Por tal razón, necesitamos que usted esté listo para formarse, para ser funcionario de la Junta Central Electoral o delegado de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Contamos contigo para que sea parte del cambio en el 2020. Así damos inicio a nuestra conferencia con el contenido del curso audiovisual de formación y educación. Hablaremos sobre los formularios electorales que deben conocer antes del día de las elecciones del 5 de julio de 2020, sobre la juramentación de los funcionarios, delegados y suplentes, como también de la instalación electoral, de la instalación de los colegios electorales a la hora de inicio de la votación, sobre la responsabilidad de los funcionarios, delegados y suplentes, y sobre el acta, el formulario número 4, donde se plasman los resultados de las elecciones, igualmente la relación de votación. Hablaremos sobre el procedimiento para la devolución de los materiales oficiales, sobre quién descansa la responsabilidad de llevar los resultados a las urnas, y finalmente haremos una evaluación, un cuestionario de selección múltiple, donde habrán 60 preguntas y 60 respuestas, aunque sabemos que la evaluación que nos hace la Junta Central Electoral son 60 preguntas y 180 respuestas. He aquí los formularios que usted debe conocer antes del día de las elecciones. Son los materiales, son los formularios que usted va a usar ese día. Tenemos las credenciales de los miembros del colegio electoral. ¿Cuáles son las credenciales? La credencial que le entrega la Junta Central Electoral a los 5 funcionarios. Pero también nuestro partido le entrega una credencial para que usted los represente como delegado. Estas credenciales son firmadas y selladas por el presidente del colegio. La firma del presidente y el sello de la seccional del presidente. El segundo formulario es la composición del colegio electoral. La composición del colegio electoral está en el acta número 4. Ahí podemos verla. Más adelante yo mostraré el acta número 4 y dentro de esa acta estará la composición del colegio electoral. El tercer formulario es el recibo de los materiales electorales. Es el recibo que le entrega un funcionario de la Junta Central Electoral al presidente y al secretario el día que lo convoca para la subjuramentación. El formulario o acta número 4 es el acta, os vuelvo y repito, donde se plasman los resultados. El formulario número 5 es la relación de votación, que no es más que otra acta similar a la 4, que también deben plasmarse, donde deben plasmarse los resultados de la votación de ese colegio. El formulario número 6 es el voto observado o declaración de voto observado. El formulario número 7 es el sobre donde se deposita el voto observado. El formulario número 8 es el formulario para la devolución de los materiales electorales oficiales. Y el formulario número 9 es otro formulario para la devolución de materiales, pero no oficiales, es decir, los materiales restantes. Debemos recordar que es la cédula de identidad electoral, después de usted estar registrado en la lista definitiva de electores, el documento que le permite ejercer a usted su derecho al voto, tanto en la República Dominicana como en el exterior. Aquí podemos observar dos fírmicas, dos imágenes donde nos presentan los formularios. El primer formulario, que está a nuestra izquierda de mi computadora, es las credenciales que nos otorga o nos da la Junta Central Electoral a los
El formulario o la credencial que está en el centro es la credencial que le entrega el presidente del partido, firmada y sellada. Si un delegado se presenta a un colegio electoral y no tiene esas credenciales, cualquier delegado opositor puede no permitirle que ejerza su derecho. Igualmente, no podemos ser funcionarios si no tenemos esas credenciales que nos otorga la Junta Central Electoral. Aquí tenemos la composición del colegio electoral, que es el segundo formulario. Ahí deben estar los nombres de todos los funcionarios, delegados y suplentes, como también de otras personas que son delegados, pero que no pertenecen a ese colegio, entonces se agregan por ley. El tercer formulario es el recibo de los materiales electorales. Ese recibo se le entrega un oficial en la Junta Central Electoral al presidente y al secretario, donde le entrega los materiales que se van a usar ese día en el colegio electoral. Aquí tenemos el acta o formulario número 4, que es donde plasmamos los resultados del colegio electoral en ese día de las elecciones. El formulario número 5 viene siendo otra acta, pero le llaman relación de votación. Es importante conocer uso y manejo de estos formularios, porque la Junta Central Electoral lo usa para evaluarnos, para preguntarnos, para saber cómo nosotros, en los conocimientos que tenemos en ese sentido. Es decir, es importante manejar uso y ordenamiento de lo mismo. Tenemos la declaración del formulario número 6, que es para la declaración o protesta del voto observado. Repito, el 7 es el sobre donde se deposita el voto observado. El 8 es para la devolución de los materiales oficiales. Y el 9, repito, 9 es un formulario para materiales no oficiales. Ahora vamos a hablar sobre las funciones de los funcionarios en el colegio electoral. Cada colegio electoral está constituido por 5 funcionarios, que es el presidente, el secretario, el sustituto del secretario, primer vocal y el segundo vocal. El presidente es el principal responsable que durante el proceso de votación haya armonía y tranquilidad en el mismo. Tiene la responsabilidad de juramentar los funcionarios, delegados y suplentes, y le pone el precinto de acreditación en la mano derecha. Retiene la cédula de identidad electoral, chequea las credenciales y legitima la boleta con la firma y el sello del colegio. Es decir, que una boleta está legitimada cuando tiene la firma del presidente del colegio y el sello de ese colegio electoral. El secretario tiene la responsabilidad de llevar consigo el acta del colegio electoral. Hace anotaciones de hechos trascendentes o importantes que ocurren en el colegio electoral. El primer vocal tiene la responsabilidad de la lista definitiva de electores. Es quien recibe al elector o votante reteniendo su cédula de identidad electoral hasta que ejerza su derecho al voto. Es decir, que el votante, el primer contacto que tiene en el colegio electoral es con el primer vocal. Recuerden, primer vocal. Antes era con el secretario. Hubieron un cambio en la constitución de los colegios electorales ahora. El votante, el primer contacto que tiene cuando va a ejercer su derecho al voto es con el primer vocal. El segundo vocal tiene la función de organizar la fila de los electores y de comunicarle al presidente si hay personas con deficiencias o inhabilidad para ejercer su derecho al voto. Entonces le comunican al presidente para el presidente permitirle que ejerza su derecho de una forma prioritaria. Y por último, el quinto es el sustituto del secretario, que tiene la responsabilidad de observar que los electores depositen el voto en la urna correspondiente. Al igual, tiene la responsabilidad también de hacer anotaciones cuando está haciendo el conteo de los votos de ese colegio electoral. Ahora vamos a hablar sobre la ubicación de los funcionarios en el colegio electoral. Ubicación de los funcionarios en el colegio electoral. Podemos ver esta imagen. Podemos ver al primer vocal que está parado. Es la persona que da acceso a los electores, acceso al recinto. Es la persona que organiza la fila. En la parte izquierda del segundo vocal vemos al primer vocal. El primer vocal tiene consigo la lista definitiva de electores o padrón electoral. Es la persona
que chequea a ver si el elector está en la lista definitiva de electores o padrón electoral. En el centro está el presidente. El presidente tendrá consigo un lapicero, tendrá el sello del colegio para firmar las boletas y tendrá las boletas, tanto las presidenciales como las congresuales. Recuerden que aquí van a haber elecciones para presidentes y diputados. Es decir, el presidente va a tener consigo el sello de ese colegio y un lapicero, además la boleta. Para firmarla y sellarla, automáticamente queda legitimada esa boleta. Entonces, al lado opuesto del presidente y al lado opuesto también del primer vocal está el secretario. El secretario tendrá consigo el acta del colegio electoral. El acta donde se plasman los resultados de ese colegio. Y de una forma aislada, quiero recalcar sobre el secretario, tiene el acta del colegio, pero también él tiene la responsabilidad de anotar, como yo lo dije anteriormente, anotar los hechos o acontecimientos que ocurran de trascendencia en ese colegio electoral. De una forma aislada está el sustituto del secretario, al lado opuesto del secretario, al lado derecho del secretario, al lado opuesto de los delegados que están frente a la urna. El sustituto del secretario también tiene la responsabilidad de anotar los votos, hacer anotaciones cuando se están contando los votos en el día del escrutinio. Es importante y quiero recalcar sobre la ubicación de los funcionarios en el colegio electoral. ¿Por qué quiero recalcar sobre eso? Porque hubieron cambio con la introducción que se iba a hacer o que se quería hacer sobre el voto automatizado. La Junta Central hizo cambio y ahora las funciones son diferentes. Antes, el primer vocal era quien organizaba la fila. Ahora no es, ahora es el segundo vocal. Antes, el primer vocal era quien sustituía al presidente. Ahora no es el primer vocal, es el secretario. Por eso deben estudiar el material que hemos enviado, donde están las 60 preguntas y la verdadera 60 respuestas. Todo esto que yo expliqué, ¿me están escuchando? Hello. 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 Radamés, te estamos escuchando perfectamente. Bébete tu agüita y continúa, hermano, que se oye claro. Estamos todos en mute. Gracias. Todo esto que yo expliqué ocurre antes de instalar el colegio electoral. Todo esto ocurre antes de instalarse el colegio electoral. Es decir, no ha llegado el día de la hora de la instalación del colegio electoral. Ahora vamos a hablar, repito, del horario de apertura y el cierre de las votaciones del 5 de julio del 2020 en las elecciones presidenciales y congresuales. Estas elecciones aquí darán apertura, me refiero aquí en los Estados Unidos, porque en Europa es diferente, a las 7 ante meridiano. Están pautadas para abrirse a las 7 ante meridiano. Eso no quiere decir que los funcionarios, delegados políticos y suplentes deben llegar a esa hora. Deben estar ahí a más tardar a las 5:30 o a 6:30 de la mañana. Una vez en el recinto, el presidente debe juramentar al colegio, es decir, a los funcionarios, chequear sus credenciales y ponerle el precinto de acreditación y explicarle las funciones a cada uno. Entonces se procede a la instalación del colegio electoral. Pero primero, el presidente o el secretario debe mostrar a los funcionarios y a los delegados que la urna está vacía, entonces proceder a cerrarla y poniéndole la presilla de seguridad. El primero, ejercer su derecho al voto, son los funcionarios, empezando por el presidente, secretario, sustituto y así sucesivamente, suplentes y delegados. Esos son los primeros que deben ejercer su derecho al voto. Procedimiento de votación. El elector con su cédula en mano se dirige al primer vocal, como expliqué anteriormente, quien lo chequea en la lista definitiva de electores para ver si está. Si está, el primer vocal retiene su cédula de identidad y electoral y lo dirige al presidente para que le entreguen las boletas de votación legitimada, firmada por el presidente y con el sello